¿Te imaginas que Dios mismo sea quien entierre tu cuerpo? Esto fue exactamente lo que sucedió con uno de los personajes más importantes de la Biblia. La muerte de Moisés está rodeada de misterio y acontecimientos sobrenaturales que muy pocos conocen. La última misión de Moisés comenzó con un llamado divino que cambiaría la historia para siempre. Después de 40 años guiando al pueblo por el desierto, atravesando el Mar Rojo, recibiendo los 10 mandamientos y enfrentando innumerables desafíos, Dios tenía preparado un último acto para su fiel siervo. Imagina esta escena: Moisés, ya con 120 años, pero con una fuerza extraordinaria y una vista tan aguda como en su juventud, comienza a ascender el monte Nebo. Este monte, ubicado en la actual Jordania, se eleva majestuosamente sobre la región de Moab, alcanzando una altura de más de 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué este monte? Dios había elegido específicamente este lugar para mostrarle a Moisés algo que había anhelado ver durante décadas: la tierra prometida en todo su esplendor. Desde la cima, el panorama era simplemente impresionante. Hacia el norte, los campos fértiles de Galaad; al oeste, las aguas del Mediterráneo brillando en el horizonte; al sur, el desierto del Negev, y justo frente a él, Jericó, la ciudad de las palmeras. Pero aquí viene el momento más conmovedor de esta historia. Mientras Moisés contemplaba esta tierra que fluía leche y miel, sabía que nunca pondría un pie en ella. Este era el precio de su desobediencia en Meriba, cuando tocó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Un solo momento de rebeldía que cambió su destino. Sin embargo, lo fascinante es que no hay registro de que Moisés se quejara o protestara. ¿Te imaginas llegar tan cerca de tu meta y no poder alcanzarla? La actitud de Moisés nos enseña una lección profunda sobre la aceptación y la humildad. Él entendió que su misión no era entrar a la tierra, sino preparar al pueblo para hacerlo. Y así, en ese monte, con la vista más espectacular que jamás había contemplado, Moisés recibió su última misión. No era un final triste, era un final glorioso. Porque a veces, el éxito no está en alcanzar la meta nosotros mismos, sino en preparar el camino para que otros lo hagan. Lo más impresionante es que la Biblia nos dice que sus ojos no se habían debilitado ni había perdido su vigor. Esto no era un anciano débil subiendo una montaña, era un líder poderoso completando su última gran tarea para Dios. La tradición judía incluso sugiere que subió los 800 metros del monte Nebo de un salto en solitario, simbolizando que hasta el final, Moisés mantuvo la fortaleza sobrenatural que Dios le había dado. Esta escena del monte Nebo nos recuerda que a veces Dios nos permite ver nuestros sueños, aunque no nos permita vivirlos de la manera que esperábamos. Y eso, aunque suene contradictorio, también puede ser un acto de su amor y sabiduría. Y fue allí, en la cima del monte Nebo, donde ocurrió uno de los diálogos más íntimos y conmovedores de toda la Biblia. Imagina esta escena: Moisés, el hombre que había hablado con Dios cara a cara como quien habla con un amigo, estaba a punto de tener su última conversación con el Creador del universo. Dios, con una voz que Moisés conoció también después de tantos años, le dijo: «Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré». La promesa que había sido el motor de todo el éxodo, el sueño que había mantenido la esperanza del pueblo durante 40 años en el desierto, ahora se desplegaba ante sus ojos como un tapiz majestuoso. Lo fascinante es que este diálogo final no estuvo marcado por la tristeza o el remordimiento. No encontramos a un Moisés suplicando una segunda oportunidad, ni a un líder amargado por no poder completar el viaje. En cambio, las Escrituras nos muestran un momento de profunda intimidad y aceptación. Según la tradición judía, en este último diálogo, Dios consoló a Moisés diciéndole que aunque no entraría básicamente a la tierra, cada vez que el pueblo de Israel triunfara en Canaán, sería en parte gracias a los fundamentos que él había establecido. Su legado viviría en cada victoria, en cada momento de fidelidad del pueblo. Y aquí viene algo extraordinario. Mientras Dios le mostró la tierra, le permitió ver no solo el presente, sino también vislumbres del futuro. Le mostró cómo sería la tierra bajo el reinado de David, cómo se construiría el templo de Salomón, e incluso, según algunas interpretaciones, le permitió ver hasta la época del Mesías. La paz que Moisés experimentó en este momento fue sobrenatural. Imagina estar tan en paz con no alcanzar lo que habías anhelado durante décadas. Esta no es una reacción natural humana, es el fruto de una profunda comunión con Dios. Moisés había aprendido que a veces los planos de Dios son diferentes a los nuestros, y que eso está bien.
En este último diálogo, Moisés nos enseña una de las lecciones más profundas sobre el liderazgo y la fe. A veces, nuestra mayor victoria no está en alcanzar la meta, sino en aceptar con dignidad y paz el plan de Dios para nuestras vidas. Su última conversación con Dios no fue un adiós triste, fue la culminación de una vida de intimidad con el Creador. Y así, en la cima de ese monte, con la tierra prometida ante sus ojos y la voz de Dios en sus oídos, Moisés experimentó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Había cumplido su misión. Había sido fiel hasta el final. Y ahora, estaba listo para su último acto de obediencia. Lo que sucedió después en el Monte Nebo es uno de los acontecimientos más extraordinarios y misteriosos de toda la Biblia. La muerte de Moisés no fue una muerte cualquiera, fue tan especial como lo había sido su vida entera. La tradición judía nos habla de algo hermoso y profundamente conmovedor. Moisés murió por el beso de Dios. ¿Te imaginas un final más dulce? Según esta tradición, su partida fue tan suave como el roce de un beso, tan pacífica como una brisa suave. Dios, en su infinita misericordia, le concedió a su siervo la muerte más digna y serena que un ser humano pudiera experimentar. Pero lo más asombroso es la condición en la que Moisés se encontró al momento de su muerte. La Biblia nos dice específicamente que a sus 120 años, sus ojos no se habían debilitado ni había perdido su vigor natural. No estamos hablando de un anciano débil y cansado, este era un hombre que, hasta su último aliento, disfrutó de una fuerza sobrenatural. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas conoces que a los 120 años puedan subir una montaña, tengan una vista perfecta y mantengan su fuerza intacta? Esto nos habla del cuidado especial que Dios tuvo con su siervo hasta el final. Moisés no se deterioró, no sufrió, no experimentó la decadencia natural del envejecimiento. Mantuvo su dignidad y su vigor hasta el último momento. Pero aquí viene lo más extraordinario de todo. Moisés tiene el honor único de ser la única persona en la historia bíblica cuyo entierro fue realizado por Dios mismo. El texto sagrado nos dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, y ningún hombre conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Imagina esta escena, el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, tomándose el tiempo para enterrar personalmente el cuerpo de su siervo. Es un acto de intimidad y honor sin precedentes. Es como si Dios estuviera diciendo, este es mi amigo, mi siervo fiel, y yo mismo me encargaré de darle su último descanso. Esta muerte extraordinaria nos enseña algo profundo sobre la relación entre Dios y aquellos que le sirven fielmente. Nos muestra que Dios honra a quienes le honran, que cuida de los suyos hasta el último momento, y que la muerte de sus fieles es preciosa ante sus ojos. La muerte de Moisés no fue un final triste, fue la culminación gloriosa de una vida extraordinaria. Fue el último acto de intimidad entre un Dios amoroso y su siervo fiel. Y aunque murió fuera de la tierra prometida, murió en los brazos de aquel que había sido su guía, su fuerza y su todo durante 120 años. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más misterioso. Hasta el día de hoy, después de miles de años, nadie ha encontrado la tumba de Moisés. Es uno de los misterios más intrigantes de la historia bíblica. ¿Por qué Dios decidió mantener oculto el lugar de sepultura de uno de sus siervos más fieles? Muchos eruditos y estudiosos a lo largo de la historia han propuesto diversas teorías sobre este misterio divino. Algunos sugieren que fue un acto final de humildad impuesto por Dios. El hombre más humilde de la tierra tendría la tumba más discreta. Otros proponen que fue una manera de Dios de señalar el fin definitivo de una era. Pero la teoría más convincente, y la que ha perdurado a través de los siglos, es que Dios, en su infinita sabiduría, ocultó la tumba de Moisés para proteger a su pueblo de la idolatría. Piénsalo, si el pueblo de Israel, que ya había demostrado su tendencia a la idolatría con el becerro de oro, hubiera tenido acceso a la tumba de su líder más grande, ¿no habría existido la tentación de convertirla en un lugar de adoración? Este acto de Dios nos revela una verdad profunda. A veces, lo que parece una pérdida o un misterio es en realidad un acto de protección divina. Pero la historia no termina con la muerte y el entierro misterioso de Moisés. Lo que sucedió después nos muestra el impacto duradero de su liderazgo. Josué, su fiel asistente durante tantos años, tomó las riendas del liderazgo. La Biblia nos dice que estaba llena del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Este es el fruto de un verdadero líder, preparar a la siguiente generación. La reacción del pueblo ante la muerte de Moisés fue de un dolor profundo y genuino. Durante 30 días, todo Israel lloró su partida. Imagina esto, una nación entera,
detenida en su camino hacia la tierra prometida, para honrar la memoria de su líder. No era solo un luto nacional, era el reconocimiento de que una era había terminado. Pero el impacto de Moisés en la historia de Israel va mucho más allá de esos 30 días de luto. Cada ley que siguió, cada festival que celebraron, cada victoria que obtuvo en la tierra prometida, llevaba la huella de su liderazgo. La Torá, que él escribió, se convirtió en el fundamento de la fe judía. Su ejemplo de intimidad con Dios desarrolló un estándar para todos los profetas que vendrían después. Y quizás ese es el mayor legado de Moisés. Nos mostró que un solo hombre, completamente rendido a Dios, puede cambiar el curso de la historia. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en llegar a la meta, sino en ser fiel en el camino. Su muerte nos recuerda que incluso nuestro último acto puede ser un testimonio de la gloria de Dios. Así que cada vez que alguien pregunta por la tumba de Moisés, podemos decir con certeza, su verdadero monumento no está en una tumba escondida en Moab, está en el impacto eterno que dejó en el pueblo de Dios, un impacto que continúa resonando hasta nuestros días. La muerte de Moisés nos deja reflexiones tan poderosas que siguen resonando hasta nuestros días. En primer lugar, su humildad incomparable, un hombre que, incluso sabiendo que no entraría a la tierra prometida, siguió guiando al pueblo con la misma dedicación hasta su último aliento. La Biblia no lo llama el más humilde de la tierra, por casualidad lo demostró hasta su último momento. Su obediencia perfecta brilla como un faro en la historia bíblica. Incluso ante la noticia de que no entraría a Canaán, Moisés no se rebeló, no protestó, no intentó negociar con Dios. Aceptó el plan divino con una dignidad que nos deja sin palabras. Esta obediencia inquebrantable nos enseña que seguir a Dios no significa que siempre entenderemos sus planos, sino que confiamos en que sus caminos son perfectos. ¿Y qué podemos decir del privilegio extraordinario de su muerte? Morir en el monte Nebo, contemplando la tierra prometida, con sus facultades intactas, y ser enterrado por Dios mismo. ¿Existe una muerte más digna? Esto nos recuerda que una vida vivida para Dios tiene un final glorioso, aunque no sea como lo hayamos imaginado. Pero quizás la lección más profunda que podemos aprender de la muerte de Moisés es la importancia de confiar en los planos de Dios. A veces, como Moisés, podemos ver nuestro sueño desde lejos sin poder alcanzarlo, y está bien. Porque en el reino de Dios, el éxito no se mide por las metas alcanzadas, sino por la fidelidad en el camino. Y ahora, queridos amigos, si esta historia sobre la muerte de Moisés les ha impactado, los invitamos a conocer la historia completa de este gigante de la fe. En nuestro canal, encontrarán el vídeo Del Nilo al Trono, la asombrosa historia de Moisés, donde exploramos su extraordinario nacimiento, su vida en el palacio del faraón, su encuentro con Dios en la zarza ardiente, y todos los milagros y desafíos que se enfrentó mientras guiaba al pueblo de Israel. No olviden darle me gusta a este vídeo, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias bíblicas. Y recuerden, así como Dios tuvo un plan perfecto para la vida y muerte de Moisés, también tiene un propósito maravilloso para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.